A ver, en este video vamos a trabajar lo que son medidas de tendencia central o medidas de centralización, ¿no? En el cual vamos acá a trabajar lo siguiente, ¿no? Vamos a trabajar aquí, ustedes seguro han recordado, ¿no? Anteriormente lo que es la media aritmética, lo que es la mediana, lo que es la moda, ese es lo que se va a trabajar aquí, ¿no? Entonces la definición con respecto a las medidas de tendencia central o centralización sería la siguiente, ¿no? Son las medidas que localizan el centro, así se le denomina, que localizan el centro de una distribución. Son las medidas que localizan el centro de una distribución, cuyo valor alrededor de la cual se distribuyen o dispersan los datos, se denominan, miren aquí, se denominan lo que les acabo de explicar, media aritmética, la media aritmética, así se le denomina, la mediana y moda, por si acaso. Entonces ahí tendríamos nuestra definición de las medidas de centralización, ¿no? Son las medidas en el cual localizan el centro de una distribución cuyo valor alrededor en la cual se dispersan, ¿no? O se distribuyen los datos, se le denominan pues media aritmética, mediana o moda también, ¿no? Y moda, ¿no? Así es, ¿no? Listo, mediana o también moda, ¿no? Entonces ahí tendríamos las denominaciones de las medidas de tendencia central. Entonces una aplicación real con respecto a ello para después comenzar con los datos no agrupados, porque vamos a comenzar primero con eso, datos no agrupados y después medidas de centralización con datos agrupados, ¿no? Con intervalos. Entonces una aplicación sería así, miren aquí. Tenemos aquí el sistema coordenado, en el cual acá no se le va a denominar sistema coordenado, ustedes ya saben que en el eje X, ¿no? O esta recta horizontal vamos a denominar las variables, y en el eje Y, es decir, la recta vertical, se le va a denominar pues ahí la cantidad, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces acá vamos a indicar lo siguiente. En este caso, en esta recta horizontal vamos a colocar un ejemplo. Voy a colocar acá salarios más frecuentes, no salarios aquí, ¿no? Salarios, aquí está, salarios, y aquí voy a colocar la cantidad de asalariados. Entonces colocamos lo siguiente aquí, ¿no? Entonces en esta recta horizontal voy a colocar aquí lo siguiente, ¿no? Salarios más que nada, ¿no? Salarios más altos podría ser, si desea también, ¿no? Salarios más altos, ¿no? Los salarios más altos, ahí está. Y acá vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar aquí número de asalariados. Este es un ejemplo, una aplicación, ¿no? Número de asalariados. Número de asalariados. Ahí está. Entonces, cuando yo les hable a usted de los salarios más altos, podríamos considerar lo siguiente. Podríamos considerar acá 20.000 soles, ¿ya? 20.000 soles. Vamos a considerar los salarios más altos en soles, por si acaso, no en dólares, sino en soles. 20.000 soles, acá podríamos considerar 40.000 soles. Acá podríamos considerar, por ejemplo, 60.000 soles. Acá podríamos considerar 80.000 soles. Y acá podríamos considerar 100.000 soles, ¿no? Es un ejemplo, una aplicación real. Ahora, en el número de asalariados, podríamos colocar acá lo siguiente. Podríamos considerar aquí 100.000 personas, ¿no? 100.000 personas. Acá podríamos colocar, a ver cuánto, a ver. Acá podríamos considerar 200.000, ¿no? 200.000 personas. Acá podríamos considerar, a ver, 300.000 personas, por si acaso. Ahí está, 300.000 personas. Acá podríamos considerar 400.000 personas.
Y acá podríamos considerar, si desea, 500.000 personas, ¿no? Ahí está. Estamos considerando ahí la cantidad del número de asalariados. Si a usted se le ocurre, mire, si a usted se le ocurre por ahí trazar una curva, es decir, una distribución normal, que eso vamos a ver mucho más adelante al culminar el curso. Entonces, si usted acá traza, ¿no?, o grafica una curva normal, a eso se le llama distribución normal, por decir una curva así, más o menos así una curva así, ¿usted qué va a observar en esta curva? En esta curva usted va a observar lo siguiente, mucha atención. La punta, jovencitos, la punta, es decir, la parte más alta, la punta de esta curva, la punta que tú ves acá, me indicaría el salario más frecuente. Entonces acá vamos a considerar de que esta punta me estaría representando los salarios más frecuentes, ¿no? Salario más frecuente, por si acaso. ¿Ya? El salario más frecuente, la punta. La mitad de la curva, escúchenme bien, la mitad de la curva, es decir, la mitad, el 50-50, la mitad de la curva, me indicaría el salario mediano, por si acaso. ¿Ya? Ahí está la aplicación real. Entonces, acá ubicamos entonces lo que es el salario, acá debe ser salario, ¿no? Salario mediano, ¿no? Salario más frecuente. Salario más frecuente, vamos a colocar acá entonces salario más frecuente. Ahí está. Acá sería el salario mediano. Ahí lo tienes. Y por aquí un aproximado de por acá, mira, un aproximado aquí, un aproximado, no en el mismo 60.000 por si acaso, sino un aproximado, vendría a ser aquí el salario medio, ¿no? Colocamos entonces aquí lo que es el salario medio, ¿no? Ahí lo tienes entonces. Entonces, esa es la representación de las medidas de tendencia central, o también más conocido como las medidas de centralización, como usted lo quiera determinar, ¿no? Ahí está. Entonces, el salario más frecuente, por si acaso, se le denomina la moda. Ojo, el salario mediano se le denomina la mediana. Ahí lo tienes. Y el salario medio se denomina la media. Es decir, el promedio, ¿no? La media. Ahí está, la media aritmética o el promedio. Entonces, eso es lo principal en el cual usted tiene que tener en cuenta con respecto a la definición, ¿no? A la definición de las medidas de tendencia central, ¿no? Ahí está. Eso es lo principal. Ahora, después de observar esta curva, que es una aplicación real con respecto a las medidas de tendencia central, vamos ahora a observar lo siguiente. Mucha atención. Vamos ahora a ver aquí las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central en el cual tenemos que estudiar nosotros? Mucha atención. A ver, empezamos aquí. Vamos entonces a trabajar para datos no agrupados, ¿ya? Entonces colocamos aquí las medidas de tendencia central, lo primero, ¿eh? Para datos no agrupados. Y hemos visto también la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados. Y hemos visto esa diferencia, ¿no? Los datos agrupados se basan en ¿qué? En una construcción de un cuadro, pero con intervalos, ¿no? En cambio, los datos no agrupados, perdón, son datos simples, datos en el cual no tienen una muestra muy alta, ¿sí? Entonces colocamos aquí datos no agrupados. Primero vamos a comenzar eso, ¿no? Para datos no agrupados. La primera medida de tendencia central en el cual usted tiene que estudiar, o que vamos a estudiar ahorita, vendría a ser la media. Más conocido también como la media aritmética, por si acaso. Entonces colocamos aquí media, ¿sí o no? Media aritmética se denomina. ¿Ya? Y la media aritmética se representa así, mira, ahí tienes la media aritmética, para lo que es una muestra, por si acaso. Esto de acá vendría a ser una muestra, ¿no? Una media aritmética muestral, un estadístico, ¿no? Un estadístico. Esto vendría a ser la media aritmética poblacional, la media poblacional. Esta es la media muestral. Entonces, la media aritmética se va a representar de la siguiente forma. Un ejemplo sencillísimo sería de la siguiente manera. Por ejemplo, las edades. Si yo coloco acá las edades
de diferentes alumnos de un salón, incluida la del profesor. Por ejemplo, podríamos colocar aquí, ¿no? Podría ser 20 años, miren aquí, podría ser 18 años, podría ser 23 años, podría ser 26 años, podría ser 30 años, podría ser, a ver, 27 años, ¿no? Y la del profesor 20 años, ¿no? Miren, aquí, ahí está, 20 años. Entonces, acá tenemos diferentes edades, ¿sí? ¿De cuántos alumnos? Incluido el profesor, ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 personas ahí, ¿no? 7 personas. En el cual usted va a trabajar de acá de la siguiente manera. ¿Cómo sacamos entonces la edad de estas personas que tú ves acá? Facilísimo. La edad entonces, la edad promedio de estas personas que usted va a trabajar ahorita sería de la siguiente manera. Mucha atención. Va usted a sumar todas las edades, es decir, 20 más 18 más 23 más 26 más 30 más 27 y más 20. Sumas todas las edades, ¿sobre cuánto? Sobre la cantidad de personas que hay. ¿Cuántas personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí o no? Sobre 7. Entonces, así se trabaja esta media aritmética, por si acaso. A eso se le denomina media aritmética. Entonces, la media aritmética o el promedio que usted va a trabajar aquí sería de la siguiente manera. Usted va a colocar entonces lo siguiente. Sumamos todo. 20 más 18, más ¿cuánto? Más 23, más 26, más 30, más 27, más 20, si nos sumamos toda la cantidad que tú ves ahí, ¿entre cuánto? Entre el total de personas. ¿Cuánto nos sale? Nos sale un aproximado de 23.42. Si me sale ese aproximado de 23.42, usted lo puede trabajar de la siguiente manera, como si fuera 23 años, ¿sí o no? 23 años de edad. Entonces, la edad promedio, jóvenes, de estos 7 alumnos, que están, o esas 7 personas que están incluidas en un aula, vendría a ser ¿cuánto? De 23 años, ¿no? La edad promedio de las personas encuestadas vendría a ser ¿cuánto? 23 años. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo referente a lo que es la media aritmética, señores, la media aritmética, ¿no? Ahora, existe también lo siguiente, ¿no? Existe lo que es la media geométrica y existe lo que es la media armónica, que no lo voy a utilizar mucho, pero es importante nombrar también, ¿no? Es importante nombrar eso. A ver, colocamos entonces lo siguiente. Ojo, estamos para datos no agrupados, datos simples, datos en el cual no necesitan trabajarlos en tablas de intervalos. Ojo, por si acaso. Entonces ahora voy a trabajar aquí lo siguiente. Como un adicional, les voy a indicar lo que es la media geométrica y lo que es la media armónica, por si acaso, ¿no? Para que usted pueda trabajar eso. Y después de ello ya empezamos con los datos agrupados. Lo primero. Entonces ahora vamos a trabajar aquí lo que es la media geométrica. Colocamos entonces aquí lo siguiente. Mucha atención. Media geométrica, ¿ya? Eso se ha visto mucho en aritmética también, ¿no? En aritmética también se ve esto, ¿no? Lo que es la media aritmética, media geométrica y media armónica. Entonces colocamos acá la letra B. Miren aquí, colocamos entonces media geométrica. No lo voy a utilizar mucho, pero es importante nombrar. La media aritmética se representa así. Mucha atención. Si usted tiene, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la siguiente cantidad, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, por ahí, hasta llegar a sub n. ¿Cómo sacamos entonces la media geométrica? Facilísimo. La media geométrica de estos n datos, sería de la siguiente manera. La raíz ¿qué? La raíz n, ¿sí o no? La raíz n, la raíz de la cantidad de datos. Raíz n de ¿quién? De la multiplicación de dichos datos. A sub 1 multiplicado por A sub 2 multiplicado por A sub 3 por ¿hacia dónde? Hasta A sub n, por si acaso, ¿ya? Entonces, esa es la representación de la media geométrica, por si acaso, ¿ya? Tener entonces en cuenta eso. Esta es la representación, jovencitos, ¿de quién? De la media geométrica. Por si acaso, lo estoy trabajando ahí. Ojo, por si acaso. No lo voy a utilizar mucho,
y no se utiliza mucho, pero por si acaso hay que trabajar esto de aquí. La media geométrica en sí se utiliza más que nada en la parte de la aplicación de tasas, ¿sí? Cuando tú quieres sacar, por ejemplo, el promedio de tasas efectivas, el promedio de tasas de interés, entonces ahí podríamos sacar la media geométrica entonces, ¿no? Con eso sacamos la media geométrica. Nada más, así de sencillo. Si yo le pongo el siguiente ejemplo, rapidito nomás. Ejemplito. Si le pongo el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, por ejemplo, sería así, ¿no? Es decir, acá le puedo colocar 3, acá le puedo colocar 4, acá le puedo colocar 7, y acá le puedo colocar, por decir, un 9, por ejemplo. Ahí está. Si tienes acá los números 3, 7 y 9, fácil puedes sacar la media geométrica. Miren aquí. La media geométrica entonces sería ¿de cuánto? 1, 2, 3, 4 elementos, 4 datos. Entonces sería raíz cuarta, mira bien. La raíz cuarta, señores. ¿La raíz cuarta de quién? De 3 por 4 por 7 por 9. Y usted recién acá puede sacar la media geométrica, ¿no? Entonces, el sacar la media geométrica aquí sería de la siguiente manera, ¿no? Colocamos entonces la raíz cuarta de ¿cuánto, no? De 3 por 4 por 7 por 9. ¿Cuánto nos sale aquí? Nos saldría 5.2436. Si me sale ese aproximado de 5.2436 y más decimales todavía, entonces vamos a representar de que esta media geométrica podría ser de la siguiente manera. Podríamos usted aproximarlo a 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A 5, por si acaso, a 5, ¿no? Ahí está la idea. La media geométrica se representa así, por si acaso. Ahí tienes, igual que la media aritmética, ¿no? Ahí está, con ese sombrerito. Entonces ahí tendríamos, señores, la aplicación de dicha media geométrica. Ahora vamos a ver el siguiente, que vendría a ser la media armónica. Cuando yo les hable ahora a ustedes, jovencitos, de una media armónica, colocamos entonces aquí, letra C, media armónica, ahí lo tienes. Con respecto a la media armónica, usted lo va a trabajar de esta manera. Dado los siguientes datos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, punto, 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 hasta A sub n, por ejemplo. Entonces la media armónica, así se le denomina, media armónica, la media armónica se va a representar de la siguiente manera. Mucha atención. Arriba vas a colocar el total de datos que tienes, n por si acaso. Y abajo colocas 1 sobre cuánto, sobre A sub 1, más cuánto, 1 sobre cuánto, sobre A sub 2, más cuánto, 1 sobre cuánto, sobre A sub 3, y así sucesivamente, ¿no? Más punta, 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 más cuánto, 1 sobre A sub n. Y ahí usted está trabajando su media armónica, por si acaso, ¿no? Su media armónica. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces acá voy a colocar esta formulita que me estaría representando, por si acaso, la media armónica, ¿no? Ahí está, mira. Esa es la representación, entonces, de la media armónica. Como le digo, no mucho lo voy a utilizar, pero es importante que usted conozca, ¿no? Es importante que usted conozca todo esto de aquí. Ahora, ¿cuáles serían las aplicaciones, ¿no? De la media armónica? Particularmente usted lo puede trabajar cuando hablamos de promedio de velocidades, ¿no? Promedios de tiempos. Entonces ahí usted podría trabajar lo que es la media armónica, ¿no? Ahí está. Promedio de velocidades o promedio de tiempos también, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces yo quiero la aplicación, pues, ¿no? La aplicación. ¿Cómo sería la aplicación de la media armónica? Miren aquí. Empezamos. La aplicación para la media armónica sería de esta forma. Todos aquí concentrados. Eso de acá lo voy a arreglar un poquito. Ahora sí, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la aplicación de la media armónica? Miren acá. Comenzamos. Ejemplito. Mucha atención. Si usted tiene los siguientes datos, a ver, colocamos lo mismo, ¿no? 3, 4, 7, 9. 3, 4, 7, 9. Facilísimo. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4. Son 4 datos. N vale 4. Entonces vamos a colocar de que la media armónica de estos datos sería de la siguiente manera. Mucha atención. Usted arriba, ¿qué va a colocar? 4.
que es la cantidad de datos que tienes. Y abajo, ¿qué colocas? 1 sobre 3, que es el primero, más ¿cuánto? 1 sobre ¿cuánto? Sobre 4, que es el segundo, más ¿cuánto? 1 sobre ¿cuánto? Sobre 7, que es el tercero. Oye, ¿y más cuánto? Más 1 sobre 9, que es el cuarto, ¿no? Ahí lo tienes. Y con esto usted puede sacar la media armónica, pues, ¿no? Y eso lo sacamos por medio de la calculadora científica. Colocamos entonces arriba 4 y abajo colocamos lo siguiente. 1/3, ahí está, más ¿cuánto? Más 1/4, ahí está, más ¿cuánto? Más 1/7, ahí está, 1/7, entonces colocamos ahí 1/7, más ¿cuánto? Más 1/9, ¿sí o no? Ahí lo tenemos. Entonces nos sale un aproximado de ¿cuánto? De 4.77725, ¿sí o no? Entonces si me sale aquí 4.777, ahí están y más numerales ahí, entonces automáticamente su aproximación ¿a cuánto vendría a ser? Vendría a ser a 5. Es decir, de que la media armónica, porque así se le denomina media armónica, va a ser igual a ¿cuánto? A 5, ¿sí o no? Ahí lo tenemos. Como le digo, esto puede ser representado por tasas, en porcentajes. Entonces, si es porcentual, acá la unidad va a ser porcentual. ¿Estamos de acuerdo? Si le pongo 3%, 4%, 7%, 9%, acá me tiene que salir ¿en qué? En porcentaje, ¿sí o no? Si, por ejemplo, acá estamos en kilómetros por hora, kilómetro por hora, kilómetro por hora, kilómetro por hora, kilómetro por hora, entonces la media armónica va a ser también la representación en kilómetro por hora, ¿no? Ojo, depende de la magnitud, de la unidad que tengas ahí, ¿no? Depende de la unidad. Ahora vamos a observar lo siguiente, lo que es la mediana, que es lo que me interesa, ¿no? Lo que me interesa a mí, lo que es la mediana. ¿Cómo sacamos, señores, lo siguiente, ¿no? La mediana. Ojo, datos no agrupados, por si acaso, ¿ah? Entonces colocamos aquí cálculo de la mediana. Para sacar la mediana, se va a trabajar de la siguiente manera. Paso 1. Si seguimos con las edades, por ejemplo, con las edades, colocamos, por ejemplo, aquí 18, ¿no? Colocamos, por ejemplo, acá 23, 26, 29, acá colocamos 30, acá colocamos 32 y acá colocamos 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Paso 1. Ordenar de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor. Mira, estamos ordenando de forma, ¿no? De forma creciente. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Nada más. Ordenar de menor a mayor. Si tú te das cuenta en este caso, aquí tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, 3. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando hablo de la mediana significa el 50% de los datos, la mitad de los datos. Esa es la mediana, el 50% de los datos. Entonces, si tú eres observador, acá tengo, mira, 3 datos. Acá también tengo ¿cuánto? 3 datos, ¿sí o no? ¿Y cuál es el valor central? 29. Por lo tanto, como 29 es el valor central, la mitad se podría decir 3 y 3, me representaría la mediana. Pues la mediana vendría a ser ¿cuánto? 29 años. Porque estamos trabajando con edades, por si acaso. Estamos trabajando con edades. Pero ojo. Esto es cuando el número de datos es impar, ¿sí o no? Uy, profesor, mira bien. Cuando n es impar. Porque acá, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 datos, 7 personas encuestadas. Pero ¿qué sucede cuando yo le ponga si el número de datos es par? ¿Qué pasa cuando el número de datos es par? Como por ejemplo le pongo aquí 18, siempre recuerdo ordenando de menor a mayor. 18, 23, 26, 29, 30, 32, 35 le ponemos acá, lo mismo, pero le aumentamos uno más. Le aumentamos 40. Ahí está. Una edad de 40 años. Date cuenta que acá tenemos ¿cuántos datos? 8, ¿sí o no? Tenemos 8 datos. Mira lo que tú vas a hacer aquí. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 datos aquí. Acá tengo, mira aquí. 1, 2, 3, 4. Acá también tienes 4 datos por aquí.
Entonces, ¿dónde va a estar la mediana? Aquí, entre 29 y 30. Uy, profe. Entonces, entre 29 y 30 se va a encontrar, ¿qué? Se va a encontrar la mediana. Eso quiere decir de que la mediana va a ser igual a ¿cuánto? Mucha atención. Colocamos 29 más ¿cuánto? Más 30. ¿Entre cuánto? Entre 2. Uy, mira, ahí lo tienes. Y eso resultaría nuestro cálculo de la mediana, pues, nuestro cálculo de la mediana. A ver, ¿cómo saldría eso de ahí? Automáticamente colocamos 29 más 30 entre 2. ¿Me sale cuánto? Me sale 29.5, pues, ¿no? 29.5. Efectivamente, ese es el cálculo real de dicha mediana. Pero si estamos trabajando de edades, con edades, lo aproximas a ¿cuánto? Lo redondeas a 30 años, ¿no? A 30 años. Pero esa es la idea. Esa es la idea para trabajar la mediana cuando el número de datos sea impar y cuando el número de datos, ¿cómo sea? Par. Ojo, eso que quede claro. Pero para datos, ¿qué? Datos no agrupados, ¿sí? ¿No? Datos no agrupados. Y cuando yo les hable a ustedes de la moda, eso sí tenerlo muy en cuenta, la moda me indica la mayor frecuencia, señores. ¿Qué es la moda? La mayor frecuencia. La media aritmética es el promedio. Es el promedio, jóvenes. Cuando usted, por ejemplo, sacamos sus calificaciones, sacamos un promedio. Esa es la media aritmética, el promedio. La mediana, ¿qué es? La mediana es la mitad, es el 50% la mediana, ¿no? Ojo, eso tenerlo en cuenta. Y la moda, por si acaso, cálculo de la moda, que vamos a colocar aquí, lo que es la moda, mucha atención. Cuando yo les hable entonces ahora de la moda, así es, la moda representa la mayor frecuencia. Ojo, la mayor frecuencia. Entonces le ponemos un ejemplo práctico, así de sencillo. Si yo le pongo 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos esta serie de datos, señores. Si tenemos esta serie de datos que usted observa aquí, nos damos cuenta que el 2 se repite, ¿no? Tiene una mayor frecuencia. Entonces acá vamos a colocar de que la moda va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2. ¿Te diste cuenta? Acá entonces la moda va a ser igual a 2. Mira, la mayor frecuencia. Pero si yo tengo así, mire esta serie. 1, 2. Acá le colocamos, por ejemplo, acá 3, 3, 3, 3. Ahí está, 3. Y acá le colocamos lo siguiente. 4, 4, 4, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y acá le colocamos 6 y acá le colocamos 7. Uy, profe. Ya está, pues. Date cuenta de algo. El 3 se repite 5 veces, ¿sí o no? Y el 4 se repite también 5 veces. Significa que hay dos modas. Entonces colocamos moda 1, así, va a ser 3. Y moda 2 vendría a ser ¿cuánto? 4. Ojo, por si acaso. Tenemos dos modas. Tenemos dos modas, señores. Entonces, al tener dos modas, a eso se le denomina una distribución bimodal, por si acaso. Bimodal. ¿Ya? Porque tenemos dos modas. Ojo, una distribución bimodal. ¿No? Una distribución bimodal. Eso tenerlo en cuenta. ¿Y cómo es una distribución bimodal? Ah, ya. La gráfica, entonces, de una distribución bimodal representaría lo siguiente. Mucha atención. Cuando sea bimodal, la gráfica de esa distribución va a ser de esta manera, ¿no? La distribución sería algo así. Miren. Bimodal. No se vayan a emocionar, ¿eh? Ahí está. Bimodal. Porque nos está indicando dos modas. Pues no, bi, dos, ¿no? Dos modas. Oye, pero si tenemos esta serie aquí, mucha atención, esta serie ahora, colocamos a ver aquí, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, miren, mucha atención aquí, y acá le colocamos, a ver, 6, 7, 8. Date cuenta de algo, pues joven. El 2 se repite ¿cuántas veces? 4 veces. El 3 se repite también 4 veces. Y el 5 se repite también ¿cuánto? 4 veces. Entonces significa que voy a obtener ¿cuántas modas? Voy a obtener 3 modas. Colocamos entonces. Aquí colocamos así. Que la moda 1 es igual a ¿cuánto? 2. ¿Ya? Colocamos acá, coma. La moda 2 vendría a ser ¿cuánto? 3.
Y colocamos acá que la moda 3 vendría a ser ¿cuánto? 5, mira, acá entonces tenemos 3 modas, ¿sí? Tenemos 3 modas. Cuando yo tenga más de 2 modas, no vamos a denominarle trimodal, no, vamos a denominarle multimodal. A esto de acá se denomina una distribución multimodal. Ojo, es una distribución multimodal. Una distribución multimodal. Acá recuerden, tenemos la primera serie, acá tenemos la segunda serie y acá tenemos la tercera serie de datos, ¿sí? Entonces es una distribución multimodal. Al decir que es una distribución multimodal, usted va a tener en cuenta lo siguiente, que la gráfica de esa distribución multimodal va a ser de esta manera. Mucha atención, mucha atención. Cuando usted entonces quiera graficar esa distribución multimodal, la gráfica se representaría de esta manera. Miren aquí, eso es cuando sean más de 2 modas. Ojo, más de 2 modas se le denomina distribución multimodal. Entonces la gráfica sería así. Mire, mire, no se venga a emocionar. Ahí está. Mire, ahí está. Esta es la curva normal, por si acaso. Eso se llama distribución normal, que vamos a ver mucho más adelante, casi para culminar el curso, desde la última parte del curso. Esas gráficas se denominan la campana de Gauss, una distribución normal, ¿no? Ahí está. O distribución también gaussiana, porque proviene de Gauss también, ¿no? ¿Y qué sucedería? ¿Qué sucedería, jovencitos, cuando usted tiene acá una tercera serie? Y en esta tercera serie de datos le colocan esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Señores, no hay moda, ¿sí o no? No existe moda. Entonces, cuando no exista la moda, es decir, cuando no exista moda, cuando no exista la moda, por si acaso, se le denomina una distribución amodal. Por si acaso, una distribución amodal. ¿Qué significa una distribución amodal? Que no existe la moda. Pues no está acá la moda, pues no existe acá la moda. Entonces, la distribución amodal sería de esta manera. Su gráfica, ¿no? Su gráfica lo vamos a trabajar aquí. Y esta gráfica va a ser así. Aplanada. ¿Estamos de acuerdo? Porque no existe la moda, es decir, no hay moda acá, ¿no? Entonces, como no hay moda, como no existe la moda, en esta distribución no existe la moda, entonces se le denomina una distribución amodal, ¿no? Acá está la distribución bimodal, distribución multimodal, ¿no? Y la distribución amodal, ¿no? Obvio que cuando haya una